Hermanos, Dios los bendiga. Soy el hermano Rodney. Aquí estamos de nuevo con un mensaje de la palabra de Dios. Espero que Dios les haya bendecido en esta semana. Vamos a irnos en una actitud de oración. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que abra nuestros ojos a la gran verdad de su palabra. Vamos a orar. Señor, una vez más en este día inclinamos nuestro rostro y te damos gracias por el privilegio de estar congregados. Gracias por los hermanos que nos acompañan por medio del video. Bendícenos, Señor, abre nuestros ojos a la palabra de Dios, que el Espíritu Santo tome control de mí, que me use como su vocero, que tome la palabra de Dios y que nos enseñe lo que debemos aprender. Gracias, Señor, por lo que harás. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos en el libro de Efesios. El libro de Efesios. La semana pasada predicamos el segundo mensaje de este libro de Efesios. Estamos en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y hemos hablado, hermanos, en el primer mensaje tocante lo que es el papel que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo que tomaron tocante nuestra salvación. Cada quien tomó un papel y operó para salvarnos. Además, hemos hablado un poco de lo que es la naturaleza de la redención que hay en Cristo Jesús. Además, hoy vamos a hablar, hermanos, de cómo es la naturaleza de Cristo, cómo es Cristo. Hay mucha gente que tiene una idea equivocada de cómo Cristo es. Y hoy vamos a ver cómo es su naturaleza. Cómo es la naturaleza de Cristo, de su posición, del lugar que Él tomó en nuestra salvación, cómo lo hizo. Vamos a tener una comprensión más profunda el día de hoy después de nuestro estudio. Entonces vamos a echar un clavado, vamos a regresar a Efesios capítulo 1. Estamos en el versículo 20. Voy a leer el versículo 19 porque habla también de lo que se trata el mensaje. Voy a leer el 19 y seguir hasta el fin del capítulo. Son 5 versículos nomás. Dice la Biblia: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, hermanos, vamos a echar un vistazo en la naturaleza de Cristo. En primer lugar, quiero mostrarles, hermanos, que Dios mostró su poder en la resurrección de Cristo. En el versículo 19, como hemos hablado la semana pasada, Dios manifestó su poder hacia nosotros cuando nos salvó. Imagínense lo que requería que un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios altísimo, que se manifiesta en un cuerpo humano, que Él concedió, tomó un cuerpo humano, nació de la mujer, de una virgen, se llama María, luego vivió su vida, 33 años y medio, fue a la cruz, fue crucificado, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y ahora ascendió al cielo, tomó su gloria de nuevo, se sentó a la diestra de Dios y ahora vive y reina para siempre. Imagínese, hermano, que su poder de Dios se manifestó en Cristo cuando nos salvó a nosotros. Pero además manifestó el poder de Dios cuando Cristo fue resucitado de entre los muertos. No tenemos un Cristo muerto como tienen los católicos. No tenemos un Cristo muerto como tienen los mormones o cualquier otra religión. Cuando hablamos de las religiones mundiales, a las grandes, los musulmanes, los mormones y luego hasta los católicos. Muchos, lo que se nombran cristianos, la mayoría tienen un líder religioso que está muerto todavía, está sepultado en su tumba.
Pero nosotros, hermanos, no tenemos un Cristo muerto, tenemos un Cristo crucificado, sepultado y resucitado y ascendido, está sentado en la diestra de Dios. Hermanos, tenemos un Salvador vivo. He dicho muchas veces, las personas que andan con sus crucifijos, el crucifijo, hermanos, es una mentira, porque Cristo no está en la cruz. Aquí en esta cruz que tenemos aquí atrás, esa cruz no tiene a Cristo clavado. La cruz para nosotros es un símbolo de la victoria que tenemos en Cristo. Para Cristo fue la forma en que fue crucificado, pero Cristo no era el único que era crucificado. Había muchísima gente por el gobierno romano que mató a mucho creyente, los crucificaron, los mataron, los alimentaron a los leones, los echaron a las fosas de leones, los ahogaron, los mataron, los fusilaron, los hicieron mucho a través de los años. Han matado miles sobre miles sobre miles de millones de cristianos. Muchos de los bautistas, 50 millones de bautistas fueron muertos a través de la época de la oscuridad de 1500 años, hermanos. Murieron millones, hermanos, no miles, millones de cristianos, millones de bautistas. Únicamente de nuestra denominación ha sufrido más que cualquier otra denominación por predicar la verdad de la palabra de Dios. Y una de las verdades que hemos muerto más fue la resurrección de Cristo. Creemos en una resurrección corporal de Cristo. Muchos enseñan que todavía estaba en la tumba. Hermanos, visiten en Jerusalén la tumba de Gordón, donde ahí estaba Cristo sepultado. Y se mete para adentro, no hay nada, absolutamente nada. Si se mete una cucaracha por ahí, hay una cucaracha ya en la tumba, pero es la única cosa que va a haber, porque Cristo no está, porque se levantó de los muertos al tercer día y vive en la diestra de Dios. No espiritualmente, corporalmente se resucitó. Ahora, puede llevarle a la tumba de los musulmanes, puede llevarle ahí donde está el líder de su denominación, de su religión. Ahí está sepultado todavía. Hermanos, podemos ir ahí donde está José Smith, podemos visitar sus líderes ahí y están sepultados, ahí todavía están. ¿Qué puede ayudarme? Un líder religioso muerto. Si nosotros tenemos un Cristo en un crucifijo, está Cristo muerto todavía, ¿qué puede ayudarme? Un Salvador muerto. Algo muerto no puede dar vida. Una religión muerta no puede dar vida. Ya es hora que despertamos, hermanos. Es hora que abramos nuestros ojos. Que nosotros sepamos, hermanos, que la verdad de la Biblia es que Cristo fue resucitado. ¿Cómo es posible que vamos a dar esperanza a alguien si no podemos comprometerle una resurrección física? Dios nos comprometió resucitarnos cuando Él nos levanta de los muertos. Y Cristo fue el primero de los resucitados, y que Dios mostró y manifestó su gran poder en la resurrección de Cristo, la va a manifestar el día que nos resucita a nosotros también. Tenemos un Salvador resucitado, un Salvador vivo. ¿Qué puede ayudarnos? Un Salvador muerto. Nada, hermanos, nada de esperanza hay en la muerte, nada. Tenemos un Dios todopoderoso. Gloria a Dios, hermanos. La resurrección de Cristo es otra capita al Evangelio y es la buena noticia, porque Dios nos puede resucitar a nosotros también. Bueno, vamos a hablar en el versículo 21. La Biblia dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La posición de Cristo está mucho más arriba de cualquier otra cosa y mucho más arriba de cualquier otro lugar. La posición de Cristo está más allá de cualquier otra cosa. Ahora, Cristo, siendo Dios mismo, hermanos, condescendió a este mundo. Puso a un lado su gloria, puso a un lado su realidad, lo puso a un lado, hermanos. Él siendo Dios mismo, dejando su gloria, más bien, no dejando su realidad, sino dejando su gloria a un lado,
Ya tomó un cuerpo humano, fue a la cruz, murió, fue sepultado, se resucitó al tercer día. Ahora ya cuando Dios le levantó de los muertos, Él se sentó en la diestra y tomó el lugar de gloria donde antes había. Ahora, Cristo está sentado a la mano derecha de Dios, en la diestra de Dios. Ahora, nota conmigo que su posición está más arriba, hermanos, que cualquier otra principado. La posición de Cristo está más allá de cualquier otro principado. Imagínense, cuando pienso en la principado, pienso en el principal de una escuela, el director. Él es el que dice todas las cosas, el que disciplina, es el que ya dice brinca y todos brinquen. Él es el jefe de todos los maestros. Él es el jefe de toda la escuela. Él está en la autoridad. Pero hermanos, quiero que sepa que Cristo está más arriba que cualquier otro principado. No hay nadie que está más arriba que Cristo. Él es el más alto, el más grande. Su posición está más arriba de cualquier otro principado. No solamente eso, pero la Biblia dice que Él está sobre toda autoridad. No hay otra autoridad más allá de Cristo. Cristo es el máximo, Cristo es el más allá, Él es el Altísimo. Él es el Altísimo. Él es el Todopoderoso, hermanos. Él es el Todopoderoso. Fuera de eso, no hay poder. Todo poder y toda autoridad que existe hoy en día en la tierra viene de Cristo. Cristo estableció el gobierno. Cristo estableció la gobernadora. Él estableció el presidente, la vicepresidenta. Él está sobre todo eso. Entonces, toda autoridad que hasta el mayordomo del pueblo, hasta la policía, toda la autoridad que existe viene de Él, porque Él es el omnipotente. Entonces, cuando damos patadas contra la gobernadora o contra el presidente o la vicepresidente, no importa si no es de su partido o no importa eso. La autoridad que tienen viene de Dios, y si le damos patadas a ellos, si falta respeto a nosotros de la policía, estamos dando patadas a Dios. Imagínense, Dios se va a enojar con nosotros porque no estamos respetando. Nosotros rechazamos la autoridad de Dios a través de ellos. Ahora, Dios, la posición de Cristo está sobre todo poder, está sobre toda autoridad y sobre todo poder, hermanos. No hay nadie que tiene más poder que Cristo. Él es el omnipotente. Él es el Altísimo. Él es el Todopoderoso, como le llamamos. Él tiene todo ese poder, hermanos, porque eso es de Él mismo. Ahora, su posición está sobre todo señorío. Cuando pienso en señorío, pienso en un rey y pienso en su dominio. Pienso en su reino. El reino de Cristo está sobre todos los reinos de los demás. Todo cae bajo sus pies. Él es en la autoridad, Él está sentado en el trono y nosotros estamos a su postrado. Nosotros estamos bajo sus pies. Ahora, su posición está sobre todo dominio, está sobre todo señorío. No hay rey que está más potente que Él. No hay quien tiene más autoridad que Cristo. Él es el máximo, hermanos. Pero su posición también está sobre todo nombre que se nombra. La posición de Cristo está sobre todo nombre, porque Dios le ha dado un nombre que está sobre todo nombre. Vayamos, hermanos, a Filipenses. Ya damos la vuelta ahí. Filipenses capítulo 2. Corramos al versículo 9 al 11. Estamos en Filipenses 2, versículos 9, 10 y 11. La Biblia dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le dio un nombre más allá de cualquier otro nombre.
Su posición está más allá de cualquier otro nombre que existe. No puede nombrar un imperio, hermanos, un imperio. No puede nombrar a un emperador que tiene más potencia. No puede nombrar cualquier otro presidente, cualquier primer ministro. No puede nombrar cualquier persona que tenga más poder que Cristo. ¿Y cómo vivimos, hermanos? Como que no tenemos poder nosotros. Tenemos la autoridad que viene de Cristo mismo. Su nombre está más allá de cualquier otro mundo. Regresamos a Efesios capítulo 1. Notemos en versículo 21. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El nombre de Cristo está más alto, hermanos, que todo cualquier otro nombre. No solamente en este mundo, en este siglo, pero en el venidero también. Entonces ya cuando llega aquel siglo, todavía el nombre de Cristo será mayor. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios por eso. Además, su nombre está sobre todo nombre. Su nombre está sobre todo nombre. Hemos leído estos versículos en Filipenses 2. Ahora, vayamos al versículo 22 y 23. Ya casi terminamos, hermanos. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, hermanos, porque su posición está mucho más allá, mucho más alto que cualquier otra cosa. Ese quiere decir que todo está bajo sus pies. El hecho de que su posición está mucho más arriba que cualquier otra cosa, es decir, todo cae bajo sus pies. Todo cae bajo sus pies. Como creyentes, nos engañamos, hermanos. Nos engañamos a veces, nos estafamos, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos practicando ciertas cosas en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces? Únicamente consideramos la opinión de Cristo cuando ya estamos en problemas. Ya cuando llegan las broncas es cuando ya queremos llamarle a Él y decir, ayúdame, Señor, ayúdame, por favor, Señor, porque, Señor, por favor, ayúdame, porque ya he cometido un error y estoy en problemas tan graves que ya no puedo salir y luego quiero que me eche la mano porque estoy ahogándome. Eso, hermano, ya está demasiado tarde. Cuando uno ya clama al Señor para que le ayude, la Biblia dice que Cristo, que Dios se ríe de nuestra calamidad. ¿Cuántas veces nuestra calamidad, ahí está Él riéndose de nosotros porque no queremos escuchar cuando nos quiso enseñar? Ufale. Hermanos, hay lugares, 3 lugares que voy a mencionar, donde necesitamos nosotros practicar la posición de Cristo en nuestras vidas. En primer lugar, nosotros debemos practicar la presencia de Cristo en nuestra vida. Practicar la presencia de Él. Ahora, Él anda con nosotros. Él dice, aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él promete estar con nosotros, nunca nos abandonará. Pero vivimos como que Cristo está ahí a lo lejos en el universo y nosotros estamos ahí, aquí en el mundo, haciendo las cosas de nuestra manera, como que no le importa a Cristo y Él nos dejó a la buena de Dios, como decimos en México. Necesitamos practicar la presencia de Cristo diariamente en nuestra vida. Orar por la comida, por los alimentos. Orar antes de ir al trabajo, orar antes de leer la Biblia, orar antes de trabajar, orar antes de ir manejando, orar en todo, considerarle a Él en todo lugar, en toda cosa, en toda situación. Practicar su presencia. Mi pastor dijo una vez, estaba un señor ahí que le amenazó. Y luego el pastor dijo, si me vas a golpear a mí, tienes que golpearle a Cristo porque andamos juntos. Eso es practicar la presencia de Cristo. Y luego, yo estaba en el trabajo una vez y un señor tomó el nombre del Señor en vano. Pues obviamente me enojó a mí. Entonces dije, en voz alta, delante de él y delante de todos los testigos demás, dije, Señor, ¿escuchaste esto? Tú escuchaste
que este hombre tomó su nombre en vano. Señor, perdónale, no le mates, dale chance de arrepentirse. Y seguí yo trabajando. El hombre se puso rojizo, casi el color de mi camisa. Luego ya vino unas horas después, cuando todos los demás ya se fueron por su trabajo, él me vino y dijo, hermano, Rodney, pues quiero pedirle que me perdone. Dije, ¿por qué? No le voy a hacer fácil, ¿no? Me dice, pero quiero pedirle que me perdone porque tomé el nombre del Señor en vano delante de ti. Dije, está bien, te perdono, pero yo no soy el que necesita perdonarte. No fue mi nombre que tomaste en vano, fue el nombre del Señor que tú tomaste en vano. Entonces, arrepiéntate a Él, no a mí. No tengo derecho de arrepentirte. Me ofendió, claro, y te perdono por haberme ofendido. Pero es más, necesita obtener el perdón de Cristo, porque Él es el que tiene derecho de perdonarte. Yo no. ¿Cuántas veces practicamos la presencia de Cristo en nuestra vida? Muchas veces no lo hacemos. Le tratamos a Cristo como está a lo lejos, cuando en realidad aquí anda con nosotros todos los días. Vivimos nuestra vida como que no nos ve. Ahí estamos mirando la tele, estamos mirando pornografía o estamos escuchando la música que es una cochinada, pero lo que es una cochinada. Una música que tiene palabras tan sucias que si fuera mi padre y mi madre, si hubiera dicho esas cosas delante de ellos, me hubieran lavado la boca con jabón, hermanos. Pero escuchamos esas cosas y luego andamos de santorrones cuando estamos en la iglesia, como que ya estamos andando bien. Esas cosas ofenden a Cristo porque Él está sentado junto con nosotros. Él ve todo lo que vemos, Él escucha todo lo que decimos y Él le estamos haciendo copartícipe en nuestro pecado, porque Él es testigo de todo lo que estamos haciendo. Las cosas que decimos, las cosas que no decimos, las cosas que hacemos, las cosas que no hacemos. Le hacemos copartícipe. ¿Cómo le hace sentir a Él? El problema es que no estamos practicando la presencia de Cristo. Además, nos engañamos, hermanos, cuando no practicamos el poder. Hablamos de la presencia de Cristo. Ahora vamos a hablar del poder de Cristo. Nosotros no practicamos el poder de Cristo en nuestra vida. ¿Cuántas veces decimos, Señor, hazte a un lado, yo puedo? Y luego ya empezamos y luego el diablo nos tumba los dientes. No somos capaces de ganarle al diablo, sino que es el poder de Cristo. Mencioné hace mucho, mi pastor me enseñó cuando estoy predicando que debo confiar y estar enchufado en el poder del Espíritu Santo y no en mi propio poder. ¿Cuántas veces ahí está el predicador? Predique, sudando, hermanos, como si tuviera la rabia. Está sudando, hermano. ¿Por qué? Porque está utilizando su propio poder y no el poder de Cristo. Porque el pastor se cansa, porque se suda, porque ahí está derritiéndose como si fuera una mantequilla ahí en el sol. Es porque no está confiando en el poder de Cristo, está confiado en su poder propio. Debemos estar ahí. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que nosotros debemos recibir poder del Espíritu Santo y debemos ser testigos. Entonces el poder, hermanos, no es para ir gritando, grite. No. El poder es para usar en el ministerio a la iglesia. Debemos estar ahí. El poder que Cristo nos da es para ser testigos. Ahora, nos engañamos cuando no practicamos la presencia de Cristo y el poder de Cristo, pero también por el tercero, hermanos, nos engañamos, hermanos, cuando no practicamos la posición de Cristo en nuestra vida cotidiana. La posición de Cristo. Cristo está acá y nosotros estamos acá abajo. Pero ¿cuántas veces cambiamos los papeles? Nosotros subimos y queremos ser el jefe y que Cristo sea el lamebotas de nosotros. No, hermano, yo nunca trataré a Cristo así, nunca lo voy a tratar a mi Señor así. Él me ama, lo amo yo. Entonces, ¿por qué lo tratas así cuando piensas que nadie te ve?
Le ponemos a Él, hacemos las cosas de nuestra manera, y cuando ya estamos en problemas es cuando le echamos un grito que nos saque del atascadero en que estamos. Debemos practicar la posición de Cristo, ponerle a Él sobre todo. Nota que dice aquí que le puso a Él el sumo, hermanos. Hemos leído esto en Filipenses 2. Pero aquí sometió todas las cosas bajo sus pies. Es decir, si Dios puso todo bajo los pies de Cristo, es decir, nosotros estamos bajo los pies de Cristo. Somos su postrado. Somos sus ministros. Estamos ministrándole a Él. Somos sus ayudantes. Él es el jefe, nosotros los siervos. Nosotros somos los ayudantes, los siervos de la iglesia. No al revés. ¿Cuántas veces los pastores se les olvida que son puestos ahí como pastor de las ovejas del Señor, pero tienen que entregarle a Cristo, entregarle así un reporte? Tiene que darle cuentas a Cristo. Pero ellos viven como que ya son un rey sobre el reino. Eso está mal, esa idea está equivocada. Ahora, Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos. Él es la cabeza y nosotros somos los siervos de la iglesia. La iglesia tiene derecho de despedirnos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el poder. No es el pastor, es la iglesia. Yo creo en la autoridad pastoral, claro que sí, sí lo creo, sí lo acepto, lo practico. Pero la cosa es, la iglesia tiene la última palabra. ¿Por qué tenemos sesiones de negocios? Porque levantamos las manos y votamos por las cosas aquí en la iglesia. Porque la iglesia tiene el poder. El poderío está sentado en la iglesia. ¿Por qué? Porque el poder fue dado a la iglesia por medio de Cristo. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, es su novia. Entonces todo el poder que la iglesia tiene viene de Cristo, no viene del pastor. No es porque si el pastor quiere estar de acuerdo con la iglesia. No, hermanos. La iglesia, aunque la iglesia que anda mal, tiene derecho de despedir a su pastor. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el poder. Fue dado, esas llaves de poder fue dadas a la iglesia, no al pastor. El pastor que está haciendo la voluntad de Dios, la iglesia le sigue a él. ¿Por qué? Porque la iglesia sabe que él está siguiéndole a Cristo. ¿Cuántas veces digo a los hermanos, voy a predicar algo que tal vez no les va a gustar? Voy a predicar algo que está duro. A veces les voy a llamarle la atención. Pero quiero que les amo y es la razón que lo hago. No es porque les odio, no es porque quiero abusarme de ustedes, no es porque quiero abusar su confianza. No, quiero mostrarles el amor de Cristo. Y si Cristo me da un mensaje que a veces nos raspa, lo siento mucho, pero tengo que enseñarle. Hermanos, vamos versículo por versículo, vamos capítulo por capítulo, vamos libro por libro a través de la Biblia. Así es que de vez en cuando vamos a tratar un tema que no nos guste, pero la cosa es saludable. ¿Por qué? Porque viene de la palabra de Dios. Yo tengo que entregarle a Cristo cuentas, tengo que darle cuentas por lo que predico y lo que enseño en esta iglesia. Y es importante que lo hago con un alma limpio, hermanos. ¿Cuántas veces he sembrado iglesias en lugares, hermanos, donde los hermanos dicen, ¿sabe qué? Ya nos vamos. Está bien, que Dios te bendiga. Pero yo voy a seguir predicando la palabra de Dios, aunque no le guste. Ahora, la iglesia necesita ser recordada de vez en cuando, hermanos, que tienen derecho de ejercer su poder dado por Cristo. Cuando una persona recibe a Cristo, ya debe bautizarse. Versículo 23 habla, la cual es su cuerpo. Estamos hablando de la iglesia, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, hermanos, no entiendo por qué gente quiere recibir a Cristo, pero no quiere ser miembro de la iglesia. No entiendo, hermanos. Me falta comprensión de ver un hermano que no quiere bautizarse y seguir las pisadas de Cristo. No entiendo porque no quiere someterse a la autoridad de la iglesia. No quiere aceptar la autoridad del pastor.
no quiere aceptar la autoridad de las Escrituras. No entiendo eso, hermanos. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Cristo, cuando salva al creyente, ya le ordena, le manda que se bautice. Y cuando es bautizado ya se hace miembro de la iglesia. Siendo miembro de la iglesia ya tiene derecho de votar, tiene derecho de disfrutarse de todos los derechos que tienen los miembros demás. Pero sobre todo ahora tiene derecho de publicar las buenas nuevas, de compartir la carga de la obra de Dios. Ahora, hermanos, estamos ahí. Además, Cristo le da dones espirituales, los cuales debe utilizar para poder enseñar en la iglesia. Debe utilizar sus dones así para apoyar a la iglesia y demás, para servir a los demás, para servir los unos a los otros. Pero si usted no está sirviendo al Señor, no está utilizando sus dones espirituales, entonces está engañándose a sí mismo. Está echando a perder la oportunidad de ser bendecido por Dios. Ahora, hermanos, vamos a hablar en conclusión. El poder de Dios se manifestó en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, hermanos, es la joya en la corona del Evangelio. Porque sin una resurrección no es un Evangelio. No puede salvarle a nadie. Y si no tenemos a un Cristo vivo, tenemos un líder religioso muerto todavía en la tumba. Y seríamos como todas las religiones demás, que son falsos y estafadoras. Hermanos, nosotros tenemos un Cristo vivo, tenemos un Salvador vivo que se resucitó de entre los muertos. El poder de Dios fue manifestado a través de Cristo cuando lo levantó de los muertos. Y también lo será a nosotros cuando nos levanta y nos resucita a nosotros. Además, hermanos, nosotros quienes éramos muertos en nuestros delitos y pecados, hemos sido hechos vivos, hemos sido vivificados. Cristo nos hizo vivos, nos vivificó, hermanos, cuando nos salvó. Fue el poder de Dios que nos salvó a nosotros. Y es el mismo poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Y es el mismo poder de Dios que nos levantará a nosotros también. Hermanos, la posición de Cristo está mucho más allá de cualquier otra cosa, de cualquier otra persona. Él es Dios mismo, está sentado al trono, a la diestra de Dios. Y Él tiene un nombre que está sobre todo nombre. Hermanos, todo y toda gente y todo que existe está bajo sus pies. Somos su iglesia, el cuerpo de Cristo, puesto bajo su autoridad, y eso incluye a su pastor. Y por último, hermanos, diariamente nosotros debemos practicar la presencia de Cristo, el poder de Cristo y también la posición de Cristo en nuestra vida cotidiana. Así seremos bendecidos por el Señor y otros verán que nosotros de veras somos hijos de Dios. Vamos a orar para despedirnos. Señor, una vez más he predicado el mensaje que me has dado. Te pido, Señor, que toques nuestros corazones. Señor, cuánto necesitamos como tus hijos, cuánto debemos practicar tu presencia, tu poder y tu posición en nuestras vidas cotidianas. Todo el poder, todos los derechos que tenemos, todas las bendiciones de Dios que tenemos, que disfrutamos, todo eso viene porque tenemos un Cristo, un Salvador vivo que se levantó de los muertos el tercer día. Si no fuera por la resurrección, estuviéramos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias por lo que hayas mostrado en salvarnos, pero también en algún día, Señor, nos levantarás de los muertos. Gracias por tu poder. Ayúdanos a ejercer los derechos y disfrutar los derechos y las bendiciones que provienen de todo lo que tú has hecho para con nosotros. Gracias, Señor, que tú has mostrado tu amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendice, Señor, el mensaje que llegue al fondo de cada corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios por su palabra.
oro que haya sido una bendición. Hasta la próxima vez que Dios nos da la oportunidad de vernos. Que el Señor los bendiga. Los hermanos de Bernalillo, de la Iglesia Bautista Libertad, de Bernalillo, Nuevo México. Que Dios los bendiga, hermanos. Y los hermanos de la Sierra de Durango. Hermanos, que Dios echó el campal bulla.